Entonces vamos a hablar hoy sobre asignación, sobre propósito, sobre proceso. Vamos a hablar hoy sobre unción. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Vamos a hablar hoy del corazón. Porque para usted recibir todo lo que le mencioné, ok, Dios tiene que cambiar el corazón. Entonces hay personas, y los que me están ahí viendo allá en línea, si usted es uno de ellos, si está identificando con esta palabra, hay personas que lo quieren todo de Dios, pero no entregan el corazón. O entregaron una porción y la otra no. Entonces la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Y cuando Dios dice tu corazón, no dice la mitad, dice tu corazón, es todo tu corazón, todo tu ser. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón, le voy a decir por qué. Hay cosas en el corazón tuyo que usted las conoce, usted está consciente de ellas. Hay cosas que usted no está consciente de ellas, que Dios sabe. Y muchas veces cuando Dios las saca a flote, usted dice: y eso estaba ahí dentro. Yo no sabía que me había pasado eso. Porque te pasó en la niñez y no te acuerdas de ello, pero está en lo profundo del corazón. Entonces por eso Dios te dice: dame todo tu corazón, porque hay cosas que tú las conoces, pero hay cosas que no las conoces, y esas que no conoces son las que yo voy a dar. Claro que sí. Vamos acá, vamos a hablar de eso un poco. Pastor me dio 10 minutos para predicar. No, claro. No. Tenemos un tiempo acá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hechos capítulo 10, verso 38, dice la Biblia acá. Y este es el mensaje del apóstol Pedro, cuando le habla a la conciencia de esa gente, de toda aquella gente, y les habla y dice: de esa manera Jesús fue ungido por Dios. Esta es la forma. Mire cómo él fue ungido por Dios. Entonces después que le habla el mensaje, antes de hablar el mensaje, dice: esta es la manera. Miren cómo fue ungido Jesús por el Padre. Dice así, mire eso. En el verso 38 dice: me refiero a Jesús. Después que le hablo todo, me refiero a Jesús. Y dice: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo después de haber sido ungido y empoderado. Porque unción es ser empoderado para prosperar en todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue empoderado? ¿Cómo fue ungido Jesús de Nazaret? Haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Diga conmigo: Dios está conmigo. Ok, todo lo que dijeron, Dios está conmigo. ¿Usted está seguro que Dios está con usted? ¿O está con usted en ciertas cosas y en ciertas cosas no? Dios tiene que estar con nosotros en todas las cosas. Ahora, mire esto: ungidos con un propósito. Ungidos con un propósito. No todos nosotros
estamos preparados para el propósito. No toda la gente está preparada para el propósito. ¿Qué es lo que Dios hace para llevarnos a esa preparación? ¿Qué es lo que Dios hace para prepararnos para nuestro propósito? Ahora, no todos estamos preparados para ese propósito, pero sí todos tenemos un propósito por el cual estamos acá, por el cual usted nació. Lo hemos enseñado tantas veces esto. O sea, usted tiene que entender que usted está aquí con una asignación. Usted tiene que entenderlo bien claro en su cabeza. O sea, usted no nació, ok, para nacer y morir y ya se acabó. Usted no nació aquí para prepararse académicamente, que es bueno, tremendo, para tener una buena familia, tremendo, para tener billetes en el banco, tremendo. Pero eso no es el todo en el ámbito de Dios. Hay una asignación, hay un propósito más grande, más poderoso, por el cual Dios lo trajo acá. Entonces, el dinero y las otras cosas que les hablé nunca van a completar ese propósito. Hay algo que lo completa. Hay algo que Dios hace para que ese propósito sea un propósito en tu vida poderoso, tremendo. Y para que ese propósito se cumpla. Entonces, Dios hace muchas cosas. Y lo primero que Dios te pide es el corazón. Es tu corazón. Porque cuando Él cambia tu corazón, cuando Él transforma tu corazón, el transformar el corazón tuyo es lo mismo que transformar el carácter tuyo. Dios te transforma todo. Cuando te transforma el corazón, transforma tu carácter, actitudes cambian, tu forma de pensar cambia, tu vida cambia, tu hambre por Dios cambia, tu deseo por Dios cambia. Todo cambia en la vida tuya. Entonces, ahora sí, vas hacia tu propósito. ¿Estamos acá? Entonces, por eso dije al principio, en Dios, escuche, nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito, que tenemos una asignación, pero que no todos nosotros estamos listos para el propósito. 99.9% de la gente no está listo para el propósito. Dios tiene que cambiarlos. Dios tiene que purificar el corazón de esa gente, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi esposa, como lo hizo con todos nosotros. No somos santos, pero Dios comienza a santificarnos. No habla de santidad y de lo que es santidad ya ahorita. Ahora, mire esto. ¿Por qué todavía hay cosas en el corazón? Porque usted las permite allá. Porque usted no quiere rendirlas. Y hasta que usted no las rinda, ¿okay? Usted no va a ver el propósito por el cual Dios lo trajo acá. Y cuando usted las rinde, que usted llega, ¿okay?, a rendirlas, entonces comienza a correr su propósito. Y su propósito lo va a llevar a su destino. Quiere decir que hay un destino, hay un lugar, hay un punto creado por Dios, hay un lugar, un destino. Es donde yo voy a llegar. Es lo que desde el principio Dios predestinó para tu vida y para mi vida. ¿Ok? Es el destino, es lo que el diablo te pelea. El diablo, tu enemigo, no quiere jamás que usted llegue a su destino. Porque en el momento que usted llega a su destino, usted está completo. Gloria. Hay cosas en el corazón que Dios tiene que arrancarlas, sacarlas, cambiarlas, transformarlas. Pero Dios no lo puede hacer si usted no las rinde.
Porque es algo voluntario. Dios no le obliga. Es algo que tiene que salir de usted. Usted lo tiene que desear para que Dios lo haga. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. O sea, Dios no pierde tiempo como nosotros. Dios creó algo, lo creó con un propósito y le pone una asignación. Todo lo que Dios crea, señores, lo que me están hablando, miren ya, todo lo que Dios crea, lo creó con un propósito. Creó al mundo con un propósito, creó la naturaleza con un propósito, creó los monstruos marinos en el mar con un propósito, creó bacterias con un propósito, creó todo, creó el aire con un propósito, creó la luna con un propósito, creó el sol, las estrellas, los firmamentos, todo lo que usted ve con sus ojos, lo creó con un propósito. Ahora, mírese usted mismo. Dios lo creó a usted con un propósito. La pregunta es acá: ¿quién es usted comparado a todo lo demás? Ok, vamos al punto otra vez. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo comparado con todo lo demás que Dios creó? Usted es la excelencia. Usted es lo máximo. Usted es lo máximo. Usted es la creación máxima. El proyecto maravilloso, poderoso, la creación más que Dios más amado. Imagínese usted que Él entregó a su hijo, único hijo, por usted. Entonces, usted es lo máximo para Dios. En estatura, en nivel, usted es lo máximo para Dios. Aparte de todo, Dios lo ama todo. Dios todo lo creó con un propósito y una asignación. Pero usted y yo somos algo aparte. Es algo poderoso. Y Dios y Satanás lo sabe muy bien. Entonces, mire esto. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito, y todo lo que Dios crea, le pone asignación. Usted tiene una asignación. Usted tiene una asignación y usted tiene que cumplirla. Dígase usted: yo tengo una asignación y yo tengo que hacer todo lo posible que esa asignación se cumpla. Yo me prohíbo a mí mismo irme de este mundo sin que esa asignación no la vea cumplida. ¿Me están entendiendo acá? Yo no me voy de este mundo hasta que esa asignación no sea cumplida. ¿Estamos acá? Entonces, todo lo que Él crea y llama, lo separa. Y la palabra separación es santificación. Dios te separó. Y si vamos a definir la palabra santidad en este punto, no es la misma definición que aprendimos en la religiosidad. La religión nos enseñó o nos definió santidad en la forma de vestir, en la manera. Santidad no tiene que ver nada con eso. Esos son dogmas y reglas y leyes de hombre. ¿Qué es entonces santidad para Dios? Dios te separa de todo lo demás con un propósito y con una asignación. Entonces, santidad es un estado de ser. Y quiero que se lo ponga en la cabeza y lo lleve al corazón. Santidad es un estado de ser. ¿De ser qué? Un estado de ser arrancado, un estado de ser cortado y un estado de ser separado.
Eso es santidad. Es un estado de ser cortado. Dios te cortó. Dios te separó. Dios te arrancó. Diga conmigo. Ese es mi estado ahora en Dios. Yo no era así antes, porque estaba conectado con gente, conectado con cosas, conectado con costumbres, conectado con cultura, conectado con maldiciones. Pero Dios me tomó, me arrancó. Ese es mi estado ahora. El estado mío como hijo de Dios es que fui arrancado, fui cortado, alguien te cortó, te arrancó, te cortó y te separó. Tres cosas poderosas: cortado, arrancado y separado. Digo conmigo, cortado, arrancado y separado. Ya usted no puede ver atrás. Ya usted no puede mirar lo que hacía antes. Ya usted no puede tener la misma actitud. Ya usted no puede tener el mismo pensamiento. Pero ya usted no puede tener el mismo hablar. El hablar de usted es el hablar del reino. El pensar es el pensar del reino. ¿Me están entendiendo? Usted es totalmente diferente. Porque fue arrancado, cortado y separado. Eso es santidad. Entonces, esa es la definición de santidad en el reino de Dios. Entonces, todo lo que Él crea y llama, lo establece. Ese es el orden de Dios. En un lugar específico, en un territorio específico. Dios llamó a los pastores, los arrancó, los cortó, los separó de familias, de gente, de religión, de cuántas cosas, de falta de perdón, si ese es el caso tuyo, el caso de ellos, el caso mío, de cuántas cosas Dios te arrancó, te separó y te cortó. Entonces, mire esto, ¿para qué? Para establecernos en un lugar específico y en un territorio específico. Si usted está aquí hoy, es porque Dios te arrancó, te cortó, te separó para un lugar específico, para un territorio específico. Quiere decir que si Dios te predestinó para ese lugar, algo Dios va a hacer ahí. Algo Dios va a hacer contigo ahí. Vas a ver la mano de Dios en ese lugar. Vas a ver la provisión de Dios en ese lugar. Claro, vas a tener un proceso. Vas a ver cosas. Dios tiene que refinar tu corazón. Pero en cada momento de tu vida, Dios tiene una provisión para ti. Ahora, todo lo que Dios crea y llama, también lo une. Nunca Dios hace nada sin un propósito. Lo unge. Y ungió. Todos nosotros como creyentes tenemos dos cosas de Dios. Tenemos llamado y tenemos propósito. Diga, llamado y propósito. Y todos tenemos que ocuparnos en esa asignación. Ahora, ¿cuál es su asignación? Llamado y propósito. Esa es tu asignación. Tienes que trabajar con tu propósito y tienes que trabajar con tu llamado. Dos cosas recibimos de Dios. Cuando Dios te llama, el llamado general es para todo el mundo. Pero cuando Dios te llama para una asignación en específica, porque Dios nos llama a todos para que le sirvamos. Pero hay personas en ese llamado. Ese llamado se llama un llamado santo específico de Dios, con una asignación específica para un lugar, para un territorio específico donde Dios te va a usar. Donde Dios va a usarte para transformar gente y cambiar gente. ¿Estamos acá? Entonces,
hay una asignación, llamado y propósito, y tenemos que ocuparnos en eso. Diga, yo me tengo que ocupar en eso. La palabra ocupar quiere decir trabajar eso. Yo tengo que trabajarlo, no el pastor, no la pastora. Listen, ellos son parte de eso, pero usted tiene que trabajarlo, ser parte de eso. Entonces, propósito específico por el cual fuiste creado. Ahora, cuando Dios nos llama con un propósito específico y hacemos otra cosa que no es la correcta, que no encaja con ese propósito, listen lo que le voy a decir. Usted es un infeliz. Usted es un infeliz. ¿Me están entendiendo? Ahora mire esto. Vuelvo y repito. Cuando Dios nos llama con un propósito específico y haces otra cosa que no está encajada o de acuerdo a ese propósito, usted es un infeliz. Y la palabra infeliz es que usted no vive en paz. Usted no tiene paz. No hay paz en usted. Hay un hueco, hay un vacío en la vida de usted. Entonces, diga conmigo, propósito y asignación. Propósito y asignación. Propósito es la intención original de Dios para usted y para mí. Y cuando hablo de intención original de Dios, es el pensamiento de Dios genuino, puro, santo hacia ti. Para ti. Ok. Cuando un hombre y una mujer se juntan o se conocen por primera vez, ese hombre tiene una intención con esa mujer en dos aspectos: para dañarla, maltratarla, hacerla sufrir, o para amarla, protegerla, cuidarla y levantar una familia y servirle a Dios. ¿Me están entendiendo? Esa es la intención original. Es el pensamiento tuyo. ¿Qué es lo que yo tengo con esa mujer? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde la voy a llevar? Lo mismo la mujer al hombre. Ahora, si lo ponemos en Dios, Dios tiene un pensamiento genuino, original, puro, de ti, acerca de usted y acerca de mí. Ese pensamiento de Dios, el diablo lo quiere siempre contaminar con otras cosas y dañarlo y hacerlo impuro. ¿Quién? La misma familia, la misma gente, las situaciones que te suceden a tu alrededor, las crisis. Y hay gente que dicen, imposible que Dios me llame, imposible que Dios me use. Hay otros dicen, jamás yo puedo llegar ahí. La pregunta es, ¿eso fue lo que Dios pensó de ti? Usted tiene que hacerse la pregunta cuando le pasen esas cosas. Usted tiene que hacerse la pregunta cuando esté pasando por esa situación de autoestima baja, de que otros quieran hablar algo diferente de ti acerca de lo que usted es. O sea, de que quieren hablar de ti algo diferente a como Dios habló de ti al principio.
Usted tiene que irse al principio, a su origen, a la intención original. Vaya a la intención original. Y cuando usted va a la intención original, usted va removiendo todo aquel veneno, todo aquello tóxico, todo argumento, todo pensamiento de hombre, de religión, de familia, de gente que te dice: tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a ir a ningún lado. Ahora, eso va en contra del pensamiento de Dios acerca de usted, de lo que Dios habló de usted. Esa es la intención original. Diga, intención original. Si vamos a hablar de intención original, eso es poderoso. Lo que pasa es que usted, el diablo quiere que usted se olvide de la intención original. Lo original siempre va a remover lo falso. Me está cortando la voz. La intención original siempre va a remover lo tóxico, lo falso, lo que no es correcto, lo que te puede dañar hacia tu propósito, hacia tu destino. Den un aplauso al Señor. Mire esto. Dios. Asignación, propósito. Y propósito, dije que es la intención original de Dios para usted. Dios dice: eso es lo que yo pienso de ti. Ese es usted. Dios te dice: ese es tú. Así yo pienso de ti. Te veo grande, te veo poderosa, te veo bendecida. Nadie en esta tierra tiene el derecho a remover ese pensamiento. Nadie en este mundo, ni pastores, ni apóstoles, ni jueces, ni padres, ni madre, ni tío, ni tía, ni abuela, por más que te crió y se afanó contigo hasta lo último, jamás nadie tiene el derecho de decirte lo contrario, de decirte otra cosa. Cuando usted se pone eso en el corazón, usted tiene identidad como hijo y usted va caminando tan firme que nada lo remueve, nada lo quita, nada lo quita. Diga conmigo: propósito y asignación. Entonces le hablé de lo que es el propósito, que es la intención original de Dios. Diga, intención original de Dios. Entonces, asignación es algo específico dentro de esa intención. Esa es la asignación tuya. Dios puso algo específico en ese propósito tuyo. Y ahí tú tienes que trabajar con eso. O sea, usted no llegó aquí ni aterrizó a este mundo para quedarse con los brazos cruzados esperando que le den. Hello, ¿me están entendiendo? Un niño al principio, ok, claro, depende de un padre, una madre que lo críe, que les den, que los cuiden, pero llega un momento que ellos ya son adultos, que ellos tienen que producir ellos mismos. Entonces Dios te llamó, ok, a producir, a ser fructífero, a trabajar en tu llamado, en tu asignación, en tu propósito. No toda la vida usted va a estar, ok, como un, I'm sorry que le diga esto, pero es una realidad, como un parásito jalando de una fuente cuando ya usted está en una etapa donde usted puede hacerlo usted mismo, donde usted puede ser usada por Dios y usado por Dios, donde usted tiene una unción para un rompimiento. Tiene que usted levantarse allá.
Entonces la asignación de un profeta es traer palabra de Dios para el presente y para el futuro. Claro, un profeta te puede hablar del pasado, pero el enfoque de una palabra profética es el presente y el futuro. Esa es la asignación de un profeta. La asignación de un apóstol es traer un alineamiento, un orden a la iglesia. La asignación de un evangelista es tirar la red y traer las almas a un lugar donde otro tiene otra asignación que se llama pastor, que sana el corazón. Hay más iglesias con evangelistas dentro de la iglesia que evangelistas fuera tirando la red. Es que en la religión ha desordenado el orden del ministerio quíntuple. Claro, podemos tener un evangelista dentro de la iglesia, pero esa no es la función original de un evangelista. La función original de un evangelista es irse a pescar, es irse a tirar la red, es irse afuera. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama un llamado centrífugo. Y la palabra centrífugo es fugarse, salir afuera. Centrépito es quedarse en un lugar cómodo, en un lugar conformado, cómodo, sin hacer nada por tu llamado, por tu propósito y con el corazón dañado. Listen, las crisis vienen para sacarte de esa comodidad. Las crisis vienen para hacer que te vayas en un llamado centrífugo, que te salgas fuera de las paredes, de las 4 paredes esas, y te vayas a buscar las almas. Dios permite las crisis para alinearte a tu propósito y a tu asignación, Señor. Habla de crisis, vamos a hablar de crisis, iglesia. Este es otro tema, pero mire esto. Es el llamado del evangelista. El llamado del maestro es enseñar. Y aquí hay muchos maestros. El llamado del pastor, como dice, sanar el corazón. Ok. Y trabajar con la gente y llevarlos a su propósito. Entonces, todo esto tiene un proceso. Todo lo que le hablé tiene un proceso. Tienes que pasar por ese proceso. No todo el mundo llega a un ministerio quíntuple por llegar, que abordó ahí, ya lo tengo. No todo el mundo llega a ser un profeta, porque ya Dios me llamó para profeta y ya soy un profeta. No, hay un proceso. Dios te tiene que procesar. Dios tiene que procesar a un pastor. Dios tiene que procesar a un futuro apóstol. Dios tiene que procesar a un futuro maestro. Yo pasé por un proceso. Ella, usted, cada uno de ustedes. A lo mejor usted está en ese proceso todavía. Y le voy a dar una mala noticia. Para que entiendas la buena noticia. Cuando hablo de proceso. Mire la buena noticia, la buena noticia. La mala noticia es que el proceso, cuando hablamos del proceso, el proceso siempre nos inicia. ¿Me están entendiendo? O sea, nosotros somos iniciados en un proceso. Quiere decir que los procesos nunca terminan. Si usted cree que usted entró en un proceso, ay, qué bueno, ya estoy terminando. O sea, escuche, viene el otro proceso. Porque todo el tiempo Dios te está procesando.
que Dios te va a llevar a un nivel de unción, de poder, de autoridad, de dominio, en el área territorial. ¿Ok? Si en el momento que ustedes reciban el edificio que Dios tiene para ustedes en esta tierra, Dios los procesó antes de llevarlos allá. Dios nunca te va a dar un edificio grande y mucha gente sin antes procesarte primero. Ese proceso, el propósito de ese proceso es purificar el corazón tuyo, es preparar tu carácter, es formarte para que puedas trabajar con gente que viene acá con montones de cosas, enfermos del corazón, traumados en la mente, dañados por la vida. Y si usted está dañado todavía y enfermo todavía, ¿cómo es posible que un enfermo pueda sanar a otro enfermo? ¿Cómo es posible, dice la Biblia, que un ciego pueda guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el mismo hoyo. Entonces Dios tiene que sanar a uno de ellos para que lo pueda guiar. Dios tiene que tener un mentor sano, limpio. Dios tiene que tener un mentor con un corazón transformado, cambiado, con el corazón, el mismo corazón de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito de esto. Mire, voy a terminar ya, pastor. Mire. Exaltar nuestro proceso nos llevará a nuestro destino incorrecto. Saltar procesos, destino incorrecto. Diga, saltar procesos, destino incorrecto. Entonces Dios te llama a un lugar y terminas en otro lugar. Y Dios te llamó aquí. Y Dios llamó a los pastores a Carolina. Este es el territorio, está en el corazón de ellos. Y Dios le habló. ¿Cómo vas a parar en Ponce? ¿Quién te llamó para Ponce? Dios no te llamó a Ponce. Dios te llamó a Carolina. Claro. ¿Y por qué el ministerio está en Ponce? Porque es una extensión. Dios te expandió, Dios te extendió. Escuche, antes de una expansión, Dios tiene que trabajar primero contigo. ¿Me están entendiendo? Entonces, el proceso es la parte en el ministerio que jamás te va a venir por gracia. Proceso es la parte en tu llamado, en tu ministerio, que jamás te va a venir por la gracia. Jamás. Los dones vienen por gracia. El llamado viene por gracia. Las finanzas vienen por gracia. Territorios vienen por gracia. La casa que tanto viene por gracia. Los hijos vienen por gracia. Porque el crecimiento de la iglesia viene por gracia. Favor de Dios, no hiciste nada. Claro, te metiste con Dios, viene por gracia. El crecimiento lo da Dios, no lo das tú. No lo da usted, no lo da usted. Pero el proceso no es así. El proceso, ok, el proceso Dios lo pone en gente que serán transformados primero en el corazón. El proceso no viene por gracia. Lo único que no viene por gracia. El propósito tuyo no viene por gracia. Tiene que pasar un proceso. Entonces, gente que no te quiere, que no te aman, que no te aceptan, que te critican, que tienen celo de ti, son las que Dios trae a ti en ese proceso. Si usted no está listo para su proceso, como dije al principio, usted lo que va a hacer es rechazarlos, tirarlos, sacarlos fuera de tu vida. Porque usted fue dañado por una familia, por un padre y no quiere que otro te dañe. Usted todavía tiene falta de perdón por un trauma, porque en cualquier área de su vida y llegó alguien
que te quiere tocar esa llaguita de lastimarte esa herida, no lo aceptas. Entonces, primero Dios tiene que trabajar contigo, te tiene que procesar. ¿Cómo Dios lo hace? Te trae gente que se llaman, yo los identifico como lijas que te van a lijar. Gente que no te ama, gente que te critica, gente que no te quiere, gente que tiene celo de ti, son las que Dios va a usar para procesar. Entonces, en el proceso, Dios te va a tirar a los cocodrilos. Te va a tirar a los cocodrilos en el proceso, como en el caso de los hebreos. En el proceso, Dios te va a tirar en el horno de fuego, te va a tirar como a los leones. Pero en ese proceso, usted nunca debe olvidarse que Dios es el que apacigua y cierra la boca de los leones. En ese proceso es el que Dios es el que te va a engrandecer, ¿ok? Y te va a dar la victoria en medio de toda crítica y de todo celo. Proceso. Entonces, Dios te pone en una situación muy difícil, claro. Te pone en una ecuación difícil de resolver, claro, vamos a resolverla. Hay un resultado, hay algo detrás de todo eso. Dios no te va a llevar a un desierto para que te mueras. Dios no te va a poner en medio de una tormenta para que te acabe la tormenta. Dios no te va a permitir una hambruna para que te mueras de hambre. Algo Dios va a hacer ahí. Cuando alguien te deja, vienen 10. Cuando alguien se te va de la iglesia, Dios te va a traer otros. Hemos oído mucho eso, pero Dios no los trae. ¿Por qué no los trae? Porque primero tienes que cambiar el corazón tuyo. Hay gente que no ha abordado a tu iglesia. Pastor que me está viendo acá, hay gente que no ha llegado a tu iglesia, no porque Dios no quiere traerlo, es porque usted no ha permitido que Dios cambie el corazón para que ellos sean bendecidos por usted. Dios nunca te va a traer las riquezas, la gente, hasta que usted no tome la actitud de cambiar. Entonces, en ese proceso Dios está purificando el corazón y formando el carácter de nosotros a un carácter que Él va a usar. Ese hombre, esa mujer dentro de nosotros está siendo formado. Dice, usted llegó aquí, usted abordó a este ministerio. Usted está siendo formado, pero la formación de usted no es de la noche a la mañana. No, señores, no, hay cosas que Dios las hace al instante, pero en esta área, en este caso, eso no viene a la instante. Dios no tiene un microondas para que las cosas salgan rápido. No. Hay un proceso que toma tiempo, años, 2 años, 1 año. No sé cuánto tiempo, pero un proceso no es de 1 mes ni de 2 meses. Y recuerde bien, cuando termines ese, va a venir otro y otro y otro y otro. Aleluya. Entonces, mire, y termino acá. Hay alguien, hay un líder, hay un cortacabezas de gigante dentro de ti. Hay un león que ruge. Hay un búfalo. Y vamos a hablar de búfalo. Las características del búfalo es cuando se enfrenta a su enemigo. Usted sabe que el búfalo, cuando se enfrenta a su enemigo, ¿ok? Comienza a los lomos de él comienzan a vibrar, a temblar, ¿ok? Y ese temblar de sus lomos es que él está usando su propio aceite. Dice, comienza él, le sale un aceite y se unge el mismo completo. Y ahí es cuando él va en contra de su enemigo, porque ya sabe que está ungido para un rompimiento. Lea las
características del búfalo. El búfalo no se enfrenta a su enemigo sin antes él tenga todo ese aceite en todo su cuerpo. Oh, poderoso. Listen, hay mucho que hablar acá de eso. Así como es tu llamado, así es tu proceso. ¿Y usted sabe quién está detrás de su proceso? Goliat, faraón, religión, familia, gente. Las cosas que le rodean están detrás de su proceso. Entonces, Dios dice, parte de ese proceso tuyo es vencer ese Goliat que está dentro de ti. Es vencer ese faraón y vencer esa religiosidad. Entonces hay gente que están en nuestro alrededor que son faraones, que son Goliat. Faraón, diga conmigo, faraón, tú jamás no vas a detener mi propósito. Diga, jamás te prohíbo que detengas mi propósito. La pregunta es acá: ¿cuán extenso, cuán largo es ese propósito, ese proceso? Y eso lo determinan dos cosas. Para entrar a otro, no, claro. Por toda la vida usted va a estar con un carro viejo, como los picapiedras sacando los pies por el. Un día usted va a tener un carro nuevo. Usted nunca va a estar con una casa cayendo y sentado. Un día hay gente acá que van a firmar papeles. Hay gente acá que van a firmar unos papeles para una casa o algo así, negocio o algo así. ¿Están por firmar algunos papeles? ¿Hay en el proceso? Ok, se firmará algo. Ahora, miren, ¿qué dos cosas determinan el tiempo que usted va a estar en un proceso? Primero, tu compromiso con Dios. Segundo, cómo y de qué forma usted se entrega para vencer ese montón de dificultades y que ellas no las venzan a usted. Dos cosas: su compromiso con Dios, con ministerio, con los pastores, su entrega, su osadía, sus fuerzas para hacer que esa presión de afuera no lo remueva de allá. ¿Estamos acá? Entonces, cuando usted vence eso, ya usted está listo para una próxima temporada. Siempre hay un proceso de iniciación, pero los procesos nunca terminan. Ahora bien, Hechos 10:38 leímos allá. Dice, ¿cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret? Y ungido, le dije al principio que es ser sobrenaturalmente, empoderado por Dios para rompimientos. Entonces, toda gente que Dios llama, el requisito que ellos tenían que tener era la unción sobrenatural sobre ellos. Porque en la carne usted no puede hacer las cosas. En el espíritu tiene que estar sobrenaturalmente ungido. Ahora bien, si usted pudiera, este es el caso. Si usted pudiera discernir, y la palabra discernir es ver más allá en el mundo espiritual lo que va a venir antes de que venga. Que claro, eso Dios no nos da. Pero si usted pudiera discernir tu destino final, nuestro destino final, usted y yo no estuviésemos perdiendo tiempo con gente, con cosas
que no vale la pena. Vuelvo y repito eso. Escuche bien. Si usted pudiera discernir su destino final, usted estuviese ahora trabajando duro para llegar ahí, sin invertir tiempo en gente que no vale la pena invertir, en cosas que no vale la pena invertir tiempo. ¿Me están entendiendo? Porque hay gente que le gusta que usted malgaste su tiempo con ellos. Y en Dios, un hijo de Dios y una hija de Dios que sabe su propósito, que su corazón ha sido transformado y ama a Dios, su meta, su gol es llegar hacia su destino sin perder tiempo con gente. Él está haciendo perder tiempo. No invierta tiempo en gente que no vale la pena. Hay gente que no quiere arrancar, déjenlos tranquilos en pausa. Que Dios trabaje con ellos, trabaje con los otros. No coma con gente que no le añade nada a su vida. No lleve gente a su casa que le van a dañar su carácter. ¿Me están entendiendo acá? Entonces, si pudiéramos entender eso, usted trabajaría duro para ese destino. Porque sabe que ese es su destino final. My God, Jesus. Denle un aplauso, Señor, fuerte. ¿Qué es lo que nos lleva a nuestro destino final? El proceso. Entonces, proceso, no queremos pasar por el proceso. No queremos rendir el corazón, no queremos cambio, no queremos cambio de carácter, no queremos cambio de actitud. Lo que queremos es unción, lo que queremos es protagonismo. Porque tienes hambre y estás expectando, Él te lo da. Pero hay gente que Dios se lo da por misericordia porque hay alguien orando por ellos. Hay gente que está en el cielo ahora mismo, salvo por misericordia. Esas son las gentes que se salvaron por misericordia. Entonces, ese es el área de Dios, en el amor de Dios, que Dios usa para salvar gente, para bendecir gente, por misericordia. Entonces, hay gente que tiene una buena casa por misericordia, que no pagaron el precio, pero otro lo pagó. Ahora, a lo mejor usted está aquí sirviéndole a Dios ahora por misericordia. ¿Por qué? Porque alguien intercedió por usted y Dios lo salvó con misericordia y está acá. Pero usted no va a correr eso mismo. Porque cuando usted recibe de Dios sin la misericordia, el nivel es más alto. Okay. El nivel de bendición es mayor que por misericordia. Misericordia es el almacén, es la provisión que Dios tiene ahí en reserva para salvar a aquellos que se salvan por chiripa. Pero hay una sobreabundante bendición de Dios que no es por misericordia, es por entrega, es por compromiso, es por sacrificio, es por el dar, es por entrega, es por el corazón tuyo, es por el amor que tienes por Dios, por las almas, es porque estás haciendo algo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Será Dios injusto para no darte, para no bendecirte sobreabundantemente cuando tú estás haciéndolo bien? Si usted está en ese ámbito, espera la sobreabundante bendición de Dios para tu vida, Julio. La sobreabundante bendición de Dios viene de acuerdo a tu actitud, a tu trabajo, a tu entrega, a tu corazón.
propósito. Todo eso envuelve la sobreabundancia. Entonces, hay gente que quiere sobreabundancia, pero no está en el nivel para recibirlo. Pues claro, Dios es tan amoroso. Si vamos a hablar del amor de Dios, es tan profundo, que Él tiene el área de la misericordia acá. Y dice, y toma de su misericordia y te da. Pero esa es la voluntad de Dios. Para un buen hijo, para un hijo de verdad que se faja fuerte. No, señores, no. Todos vamos a estar en el cielo, pero no todos vamos a ser recompensados de la misma forma. Todos vamos a estar gozándonos allá. Los que se salvan por misericordia y los que se salvan trabajando duro. Pero no todos vamos a ser recompensados de la misma manera. Porque ¿cómo es posible que tú te fajes duro? Que tú estés acá y yo esté durmiendo. Y ese que estaba durmiendo hasta las 11 y tú a las 4 de la mañana acá, bueno, por misericordia se salvó. Y tú te salvas y se encuentran en el cielo y está en la misma mansión que usted está. Y tenga la misma mansión que usted tiene. Algo te va a recibir más. Usted va a tener un rango más alto en el cielo. A lo mejor usted va a estar en el cielo limpiándole los zapatos al pastor. Poderoso. ¿Verdad que sí? Pero estás en el cielo. Estás en el infierno. Como uno está ahí arriba con misericordia. Agripas no se salvó. ¿Está bien? Pablo le habló. Le dijo, por poco me persuades a ser salvo. Y perdió la oportunidad más grande de su vida por misericordia y se perdió. Ni la misericordia aprovecha su tiempo. Ese gobernador se perdió. Era un gobernador en el Texas. Está en el infierno. Se perdió. ¿Me están entendiendo? Pastores, ¿me están entendiendo acá? Amén. Judas y Pedro, 2 discípulos, 2 que caminaron con Jesús, 2 que predicaron con Jesús, 2 que vieron milagros, 2 discípulos. Uno tenía una expectativa muy diferente a la del otro. Pedro tenía una expectativa acerca de Jesús y Judas tenía una expectativa acerca de Jesús diferente, muy diferente. En la iglesia pueden haber 100 personas, 200. Hay unos que tienen una expectativa acerca de Jesús muy diferente al otro. Porque, escuchen, cuando Jesús llamó a Pedro a cuenta, lo miró a la cara. ¿Tú me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, escuchen, tú te salvas porque amas a Jesús. Lo vio a la cara y dijo, verdaderamente, en el corazón, Pedro amaba a Jesús. A pesar que le falló. Judas tuvo la misma oportunidad. Cuando le miró la cara. Su expectativa era muy diferente acerca de Jesús. Él no amaba a Jesús, él odiaba a Jesús. Y su arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino, fue un remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento son 2 cosas muy diferentes. Hay gente que llora mucho, pero no es porque se arrepintieron, es porque tienen remordimiento. Y Judas tenía un remordimiento porque Jesús no le cumplió sus expectativas egoístas. Claro, entregó las 30 monedas de plata. Claro, le pidió allí, Señor, y se arrepintió. No se arrepintió, era un remordimiento. Te fallé, era un remordimiento. Se perdió Judas. Los 2 pecaron, pero los mismos 2 discípulos en la iglesia de Jesús. Uno se perdió y otro se salvó.
Porque lo que te salva y lo que te garantiza tu salvación es el amor por Él. El amor por Él. Por eso es que te mira cara a cara. Porque cuando tú miras los ojos a una persona, puedes discernir si verdaderamente te ama o no te ama. Y Jesús vio el corazón de Pedro y dijo, si ese hombre me ama de verdad, lo tengo que levantar. Mira el corazón de Judas, todavía no. Lo odiaba y está en el infierno odiando eso. Entonces, gente, digan conmigo, mi corazón, todo está acá, tiene que cambiar, tiene que ser transformado, como el corazón de Pedro. Dios te quiere dar una llave